Buen día, amigas, buen día, amigos. Ciertamente Dios nos ha bendecido. Particularmente me siento bendecido yo, que tengo la oportunidad de hablar con ustedes y compartir mi conciencia sobre un asunto que yo estimo que puede ser de utilidad revisarlo. Porque en estos días de fin de siglo la humanidad, además de los bombazos y los ataques y las guerras comerciales de uno con los otros, que es la conciencia propia de este tiempo de cambio profundo, tiene otros inconvenientes, tiene otros problemas que deben ser resueltos, que deben pensarse. Y uno de los asuntos que viene siendo inquietud en el mundo y evidentemente para nosotros también es este asunto de la inteligencia artificial. Entonces me gustaría compartir con ustedes qué opinamos sobre ello, cómo lo vemos. Pero claro, la inteligencia artificial no puede ser vista de manera aislada, sino en el marco de la inteligencia. Entonces, vamos a tratar de hablar hoy brevemente sobre esto de la inteligencia. Vamos a hablar de lo que es, como ya Martina comenzó diciendo, la inteligencia espiritual, la vamos a llamar IE. Acostúmbrense, inteligencia espiritual. La inteligencia natural, que vamos a llamarla IN. Y la inteligencia artificial, que todo el mundo le llama IA. Bien, o le llaman AI, o sea, según el idioma. Bueno, de eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es esto de la inteligencia? Bueno, permítanme eso. Lo primero que vamos a ver es si la Biblia dice algo sobre inteligencia. Y yo pensaba, bueno, la Biblia habla de sabiduría, ¿verdad? Pero hablará de inteligencia. Sí, a lo largo de toda la Biblia van a encontrar versículos en el Viejo y en el Nuevo Testamento que hablan sobre inteligencia. He puesto 3 de ellos nada más. El primero dice, Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Sabiduría es una cosa, la inteligencia se obtiene. En Efesios nos dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Toda sabiduría e inteligencia. Y en la carta a los Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, llenos del conocimiento de su voluntad, también nosotros pedimos que sean ustedes llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Un ingrediente nuevo, inteligencia espiritual, el término es bíblico. Bien, y fíjense que los demás versículos hablaban de inteligencia y ahora hablamos de inteligencia espiritual. Por tanto, la Biblia nos habla de 2 tipos de inteligencia. La inteligencia que es nuestra inteligencia como humanos, la que cultivamos, la que acrecentamos, la que practicamos, y además una inteligencia adicional que es nuestra por nuestro origen divino, que es la inteligencia espiritual. Pero vayamos a este amigo tan confiable y quien yo aprecio tanto, que es el diccionario, porque te reúne, ¿verdad?, algunos significados que se han perfeccionado en su definición por siglos, ciertamente. Así que veamos lo que dice nuestro diccionario sobre esto de la inteligencia y sus diferentes vertientes. De la inteligencia natural nos dice, o simplemente inteligencia, llama el diccionario, capacidad de entender o comprender,
capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender. Y sería más fácil todavía entender esta definición si vemos la gran cantidad de sinónimos que podemos aportar sobre lo que es inteligencia. Entendimiento, intelecto, talento, raciocinio, mente, conocimiento, ingenio, pensamiento, razón, perspicacia. Si ustedes enfocan esta definición de lo que es la inteligencia que nos ofrece el diccionario, entonces vemos que tiene que ver con el uso de la razón, con el uso de la lógica, resolver problemas, entender algo, comprenderlo. Bien. De la inteligencia artificial nos dice nuestro amigo el diccionario que tiene que ver con la informática. Su mundo es la informática, disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. La inteligencia artificial entonces está reducido al mundo de la creación de programas, software, como decimos también, que van a usar las computadoras del mundo, con la salvedad de que la acción, lo que crea la inteligencia artificial en nuestros computadores, es comparable a la misma manera en que el humano, de manera natural, con su inteligencia natural, piensa y razona. ¿Qué dice el diccionario sobre inteligencia espiritual? Esa no es su materia. Bien, esa la vamos a buscar en otra fuente. Les quiero llamar la atención sobre este detalle. La inteligencia que llamamos nosotros inteligencia natural, que más tarde vamos a ver que Firmo le llama también inteligencia personal, en realidad es un conjunto, es una estructura grande de muchas inteligencias. Todos los educadores y los científicos del mundo han venido a una conclusión común. Han dicho, todo el tiempo que hemos trabajado en la educación y que hemos estado educando muchachos, jóvenes y adultos, en realidad nos equivocamos. Tenemos que reconocer que nos equivocamos porque estuvimos enfocados en la inteligencia como un asunto de razonamiento y lógica. Es decir, ¿qué es lo que es el razonamiento? El que te ayuda, por ejemplo, a resolver un problema matemático, aprenderte de memoria algún asunto, o desentrañar algo que haya que pensarlo, que haya que discutirlo para llegar a una conclusión. Se entendía que esa era la inteligencia. Entonces, piénsenlo bien, cuando ustedes le decían a los niños, este niño sí es inteligente, si no se estaban refiriendo precisamente a eso, su capacidad de analizar las cosas, de concluir, de razonar del niño o de la niña. Pero en realidad la queja de los educadores es que esta no es toda la inteligencia, es una de sus facetas, que hay mucho más inteligencia. Ahí he puesto algunas de ellas: inteligencia emocional, inteligencia corporal, inteligencia interpersonal, y hay muchos más, como la inteligencia espacial, por ejemplo, muchos más. Pero para que se entienda que ser inteligente significa razonar, desarrollar y practicar en la medida más armoniosa posible todos los tipos de inteligencia que puede desarrollar un ser humano. Pero que lo normal es que usted tenga más talento para un tipo de inteligencia que para otro. Eso es lo normal. Ustedes ven nuestros cantores y nuestros músicos que cantan y sus palabras van acorde con la música, con la melodía
y una y otra cosa van acordes desarrollándose en el tiempo. Ese tipo de inteligencia no todos la desarrollamos, ¿verdad? Y hasta muchos de ustedes se atreven a cantar, pero es tan difícil, si usted pone una pista, llevar la canción. Lo han hecho. Usted que canta, digamos, por puro disfrute, no por profesionalidad, como nuestros músicos y cantantes. Usted pone una pista sonora y comienza a cantar, y usted verá que en un momento de la pista y usted no andan juntos. Bien, y es porque los cantores desarrollan esa inteligencia músico-temporal. Pero ¿qué pasa con los que vienen aquí y bailan? Ellos desarrollan esa inteligencia que se llama corporal o inteligencia del movimiento. Y ese tipo de inteligencia es de las inteligencias que yo más admiro. Tengo mis razones personales para admirar particularmente al que le dicen, como Marely, que se para allí y le dice a los niños qué hacer, cómo moverse, y los niños captan el movimiento y lo hacen con la música. Nuestros cantores, nuestros bailarines del grupo de alabanza, del ministerio de alabanza, pues se entrenan, y hay una persona que le dice todos los movimientos que va a hacer, se los demuestra, y ellos sencillamente en ese mismo momento que ven a la persona haciendo un movimiento, lo reproducen. Bien, les aseguro que la lógica y el razonamiento no sirven para nada en este caso. Es pura inteligencia corporal la que funciona, y es de unos cuantos individuos. Unos cuantos desarrollan esa inteligencia. Entonces, cuando usted le diga a una gente, tú eres muy inteligente, piense por qué se lo está diciendo, porque tiene oportunidad de estárselo diciendo por muchas razones. Bien, y a lo mejor hay una persona a quien tú nunca le has dicho, tú eres muy inteligente, y es porque usted no sabía que todo lo que esa persona hace, lo que le gusta hacer, demuestra un talento, una inteligencia del vasto universo que es la inteligencia humana. Cuando surge la inteligencia artificial se concentra en la inteligencia del razonamiento y de la lógica. Óiganlo bien, razonamiento y lógica, y todos los demás. No. Realmente no es terreno de la inteligencia artificial, la inteligencia humana, sino un aspecto de ella. Comencemos por ese dato. Ustedes han utilizado chats de inteligencia artificial. Estos son robots que tú les preguntas lo que tú quieras y ellos te responden. Bien. Y eso para mí ha sido sumamente útil. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, a un chatbot, a uno de estos chats. Le puedo escribir en mi computadora y le pregunto, por ejemplo, ¿cuántos milagros de resucitación hizo Jesús? El chatbot me dice, sin falla, 4, incluyendo el de él. Bien. Pero yo le puedo preguntar al chatbot, la palabra inteligencia, ¿cuántas veces está escrita en la Biblia? Y me dice, por ejemplo, 325 veces. Si yo quisiera decirle eso a ustedes en un servicio, se me va el tiempo de preparación contando las veces que aparece inteligencia, ¿cierto? Con el chat resuelto. O sea que está de lo más chévere. Hay dos chats varios muy conocidos. Uno de ellos se llama copiloto. Tú ves, como tu copiloto. Y otro de ellos se llama DeepSeek. Eso es como búsqueda profunda. Uno de ellos es norteamericano y el otro es chino, creado en China. A mí se me ocurrió, y si yo le preguntara algo interesante a cada uno de estos programas, tal vez la respuesta que nos den nos enseñe un poco sobre inteligencia artificial. Entonces, me animé a hacerle esta pregunta. Escribo en mi computadora a Copilot primero y después
a DeepSeek. ¿Podrías responder una pregunta tan importante para todos los humanos como ¿quién es Dios? Está buena la pregunta, ¿verdad? Para un robot, ¿quién es Dios? Me dice Copilot. Hay un resumen ahí. Esta es una pregunta más profunda y universal que la humanidad se ha hecho desde siempre. La respuesta varía enormemente según la cultura, la religión, la filosofía, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva del cristianismo, esto es Dios. Muy inteligente su respuesta, ¿o no? Muy razonada. Me dice el chatbot chino, DeepSeek, la pregunta sobre quién es Dios es una de las más profundas y universales que los seres humanos han explorado a lo largo de la historia. La respuesta varía según la perspectiva filosófica, religiosa y culturales. Aquí te presento algunas de las visiones más significativas. Y comienza, entre las perspectivas religiosas, el cristianismo. Y te explica lo que significa Dios para nosotros los cristianos. Lo que dice los chatbots, ¿es verdad? ¿Es inteligente? No mienten y no niegan tampoco a Dios. No pueden hacerlo. Los reconocen. Y aunque te explican que la percepción de Dios varía según la religión de las personas y según su posición filosófica. Y no es así. Les aseguro que aquí entre ustedes hay varias visiones de Dios. Y lo he dicho otras veces, hay tantas visiones sobre Dios como gentes hay en este salón. Cada uno de ustedes tiene una relación personal con Dios y una forma de verlo. Bien. Hay quien se encierra, se arrodilla y dice, Dios mío, se me propicia. Pero hay quien se sienta, yo he oído los cuentos, y le dice, mira, Dios, tenemos que hablar de este asunto. Ponme atención, por favor. Bien. La relación de nosotros con Dios varía como la personalidad de cada uno de nosotros y así lo entendemos y lo vemos. Por lo tanto, yo diría que la prueba fue superada y el tema era delicado. Y sí, no veo peligrosidad, absolutamente, ni malicia en los chatbots, porque siendo robots no pueden tener, como tenemos los humanos a veces, intereses escondidos, ¿verdad? Cartas bajo las mangas, sino que simplemente dicen lo que racional y lógicamente puede responderse. Pero más importante que la inteligencia para los diccionarios y para los robots es lo que significa espiritualmente, lo que significa aquí en el lenguaje de Unity, inteligencia desde el punto de vista de la metafísica. Y si vamos a hablar de la inteligencia desde el punto de vista de la metafísica, la mejor fuente es Charles Fillmore. Bien. Charles Fillmore habla de la inteligencia natural o inteligencia personal y dice que es la expresión de los poderes y capacidades del ser humano a través del cauce de la actitud mental limitada denominada intelecto. Tu inteligencia natural es la expresión de todos tus poderes espirituales a través del intelecto. La inteligencia por sí misma no es sino la expresión de algo verdadero y más profundo, que son tus facultades espirituales y se expresan a través del intelecto. Bien, pero advierte, miren la palabra, actitud mental limitada. El intelecto tiene, pues, nos advierte Fillmore, sus límites. De la inteligencia espiritual nos dice, la inteligencia que está en armonía con la mente divina
o que proviene de ella. Hay en ti la inteligencia que proviene de Dios, como toda tu vida, pero hay una parte de tu inteligencia, digámoslo así, consciente, y tu inteligencia natural, tu inteligencia humana de persona, que se sintoniza con la inteligencia de Dios, con la gran mente divina, creadora del universo. Como nos pasa muchas veces en la oración, cuando estamos buscando guía y la recibimos, hemos hecho sintonía con la mente divina. Así, cuando tu mente está en sintonía con la mente divina, tú estás utilizando tu inteligencia espiritual. Algo más. Toda inteligencia y vida provienen de la única mente. A veces algunas cosas nos preocupan a nosotros, como esto del desarrollo de la inteligencia artificial, nos llega a preocupar. Entonces debemos recurrir a afirmaciones como esta que nos hace Fillmore, porque toda inteligencia y vida tiene una sola fuente. ¿Y cuál fuente es? Dios, la mente divina. Por lo tanto, ¿hay en realidad algo que sea malo y negativo en sí mismo? Recuérdense que Dios vio todo lo que había y dijo que era bueno y muy bueno. Entonces, en realidad, el temor de ver algo como malo no lo estamos viendo en ese asunto, no es verdad. Nosotros no tememos a la inteligencia artificial, tememos a lo que vemos detrás, a lo que nos imaginamos, conociéndonos a nosotros los humanos, que puede estar en el manejo de ese asunto. Pero está claro que la inteligencia artificial es un producto del razonamiento humano y la razón humana es un producto de la inteligencia espiritual. Bien, así la cadenita. Por si hiciera falta reiterarlo, la mente de Dios abarca todo conocimiento, sabiduría y entendimiento, y es la fuente de toda manifestación del verdadero conocimiento e inteligencia. Toda la inteligencia que pueda manifestarse en el planeta Tierra proviene de la mente de Dios. Bien. Entonces, ¿cómo es que tenemos malas ideas? ¿Cómo es que tenemos malos pensamientos? ¿Cómo es que conspiramos contra un pueblo, que planeamos guerras, que diseñamos bombas? Si todo conocimiento e inteligencia proviene de la mente de Dios. Les recuerdo la expresión de Fillmore: limitado intelecto. Nosotros tenemos una mente personal y humana que tiene sus limitaciones y por lo tanto es capaz de crear lo bueno y crear lo malo. Como co-creadores que somos con Dios, decimos nosotros, es una decisión consciente tuya, eso es un compromiso, utilizar tu capacidad creativa para hacer un mundo mejor para todos. Pero tú tienes la capacidad mental de crear lo bueno y crear lo malo, de crear el mundo bueno para todos o comenzar a crear un mundo que sea malo, tan malo para ti mismo como para los demás. El intelecto humano tiene esa dualidad y este mundo en que vivimos es el producto, sobre todo, está determinado sobre todo por nuestros propios pensamientos duales entre lo bueno y lo malo. Y este mundo está avanzando, sigue girando y tiene su misma posición en el gran universo gracias a que hay mentes que han decidido utilizar su inteligencia, su poder espiritual para pensar lo bueno y para afirmar la verdad. Tú eres uno de ellos, ¿verdad que sí? ¿Cómo no? Si hablamos de inteligencia, ¿cómo no hablar de Jesús?
vamos a ver brevemente la inteligencia de Jesús y te voy a poner unos pequeños ejemplos y tú dime qué tipo de inteligencia tenía el maestro. Bien, te voy a dar un avance, lo voy a poner fácil. Inteligencia artificial no era, ¿verdad que no? Veamos. Evidentemente Jesús comenzó a ser reconocido como un muchacho inteligente desde siempre. Bien, todo el mundo estaba convencido de que el niño era una lumbrera. Una vez se le perdió, recuerdan, a los papás y lo encontró, 3 días estuvieron buscándolo, 3 días. Y lo encontraron en el templo de lo más campante, como si no hubiera pasado nada. Bien. Y allí lo que encontraron fue que durante él estuvo metido en el templo, se ganó la admiración y el respeto de los maestros de la ley. Todo el mundo estaba asombrado de la forma en que este muchacho razonaba. Y dice la Biblia textualmente, respondía. Es decir, que ellos estaban inquiriéndole cosas en las que él demostraba una inteligencia poco habitual. Creo que tengo textualmente la expresión por aquí. Sí. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Eso lo pueden encontrar en Lucas capítulo 2, versículo 47. Es decir, que la Biblia nos habla de la inteligencia de Jesús y de cómo esa inteligencia causaba admiración. ¿Era la inteligencia espiritual de Jesús o era su inteligencia natural la que causaba admiración de los maestros de la ley, de fariseos y saduceos que estaban allí en el templo? Te pregunto. Pero veamos otro caso. Otros 2 casos. Jesús era un tigre, era una persona, un individuo extremadamente inteligente y hasta astuto. Por eso, a esta mente y este corazón de nosotros tan difícil, le inventó Jesús una serie de métodos para llegarnos. Esos métodos los hemos visto mucho aquí, por ejemplo las parábolas. Bien, con las parábolas llegaba a la gente y la gente como que se llevaba la idea espiritual del asunto. Pero a veces utilizaba unos métodos interesantísimos y novedosos, como para curar. Entonces le tengo 2 casos de curación aquí. El método yo lo he bautizado, convénceme para que te convenzas. Bien. Y le explico por qué se llama así, contando el caso. La primera gráfica muestra a una señora clamándole al maestro. Esta señora era extranjera en Israel. Bien, estaba en Israel, pero conocía al maestro y su fe la llevó hasta él. El maestro sintió que ella estaba encaminada, pero necesitaba convencerse. Y cuando ella le dijo al maestro que su hija estaba enferma, que la sanara, el maestro le dijo: no, eso, tú no estás entre los hebreos, tú no eres de mi pueblo, tú eres una extranjera. No está bien que yo descuide a mi propia gente para atenderte a ti. Y entonces ella intenta convencer a Jesús con estas palabras: sí, pero hasta donde hay perritos, los perritos se alimentan de las migajas que los amos dejan caer al piso. Eso ha dicho ella para convencer a Jesús. Y Jesús dijo: ¿qué pensó Jesús? Sí, está convencida, ya se ha convencido de que tiene el derecho a la salud, por encima de su condición de extranjera, su condición de mujer, que también era un poco tenida menos en esa época. Tiene el derecho a sanarse. Así que le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Ya. El método resultó. El método lo aplicó también con un ciego. Este ciego, que era ciego de nacimiento, ese no había leído los evangelios, evidentemente. Era ciego de nacimiento. Bueno, tampoco estaban los evangelios en ese momento, pero estaba Jesús ahí. Y Jesús sabe que para él iba a ser muy difícil aceptar su sanación así de golpe. Que hay gente que sí, que fue sanada, que estaba lista para sanarse, que el maestro nada más le decía: tu fe te ha salvado, tu mal ha terminado.
Pero a este le aplicó el mismo método de convénceme para que te convenzas. Y le dijo, vamos a ver si tú crees. Le puso lodo sobre los ojos y le dijo, tú puedes recuperar tu vista si tú vas hasta Siloé, que no quedaba 2 cuadras, te vas hasta Siloé y en el estanque que hay allá te lava los ojos, y cuando te lavas los ojos recuperarás la vista. El ciego tenía que demostrar su fe ante Jesús y someterse al tratamiento que le pusieron. Y lo hizo. Fue al estanque, se lavó los ojos y vino de allá para acá agradeciendo que veía, que había recuperado la visión. Es decir, que Jesús inteligentemente logró que él se convenciera de que era posible sanarse y que utilizara su inteligencia espacial para cambiar de lugar, de manera que transmutara la idea de su enfermedad en una idea de salud. Eso, mientras recorría ese espacio y mientras hacía ese rito. Todas las iglesias tienen ritos porque ayudan a la gente a convencerse y a practicar varias inteligencias al mismo tiempo mientras piden y están llenos de esperanza. Para estos 2 casos, ¿qué tipo de inteligencia se valía Jesús? Sí, su inteligencia natural ayudaba, pero sin duda la inteligencia que Jesús aplicaba era su inteligencia espiritual. Era en sintonía con su madre, Padre Dios, que Jesús llevaba a cabo estos procedimientos de sanación. Si no, no hubiera podido sanar a nadie. Como persona no se puede sanar a nadie, porque el único que sana es el que dio la vida, que es Dios. Bien. Mi hijo es médico y sin embargo yo le he dicho muchas veces, y ya me está mirando Nancy con preocupación por lo que voy a decir. Se lo he dicho muchas veces, el médico no sana. A través de él te llega sanación, porque él es hijo de Dios y tú eres hijo de Dios. Y si tú tienes fe, los métodos que él te va a aplicar para tu sanación tendrán resultado positivo. Tanto es así que el que no tiene fe, el que no tiene esperanza, el que no tiene ganas de vivir, no hay médico que lo sane. Bien, entonces la sanación viene a través del médico. La gran bendición de los médicos para la humanidad es que nos convencen de nuestra posibilidad de sanar y nos facilitan a través del razonamiento y de la lógica que ha creado los medicamentos, pues hacer fácil ese camino una vez hemos decidido sanar. Entonces, gracias a Jesús y estos ejemplos, podemos ver en la práctica lo que es la inteligencia espiritual. Buenas noticias. Estamos concluyendo. Y para concluir les voy a decir lo siguiente. Mucha gente teme que la inteligencia artificial sustituya a la humanidad, que nos quite los puestos de trabajo. Bien, y que de alguna manera los políticos comiencen a dirigirse por lo que diga la inteligencia artificial y la gente de poder, y que un día la inteligencia artificial determine que es el momento de disparar las armas nucleares. Francamente, en nuestra mente, en la mente de la humanidad está ese temor de que la inteligencia artificial sea tremendamente destructiva. Lo primero te digo, mira tu mundo alrededor sin inteligencia artificial para que nos destruyamos. ¿Ha hecho falta? No. Entonces hay que asustarse por otra cosa. Pero si tú miras según Fillmore, sus definiciones, y según ha visto de la aplicación de Jesús, que de la inteligencia espiritual proviene nuestra inteligencia natural, que nuestra inteligencia personal expresa la inteligencia espiritual y que es nuestra inteligencia natural la que ha creado la inteligencia artificial, entonces tú puedes caer en cuenta de que la causa
El origen, la primera inteligencia es la inteligencia espiritual. La primera causa es Dios, y eso debe confortarte y darte garantías. ¿Ustedes se recuerdan cuando llegaron estos aparatos? Los padres de ustedes le pueden contar. ¿Cómo reaccionaron? Y los abuelos. Porque cuando apareció la televisión, hubo en el mundo una terrible reacción de rechazo. Sobre todo los intelectuales se opusieron al televisor y a su capacidad de enajenar a la gente. Vieron eso en la televisión y lo vieron en la radio. Y cuando llegó el teléfono, hubo que reaccionar contra el teléfono, sobre todo cuando no sabía usarlo. Hoy nosotros reaccionamos solamente con los viejos teléfonos, cuando que había que darle pac, pac. Reaccionamos a ese recuerdo solamente, pero hubo gente que se opuso a las telecomunicaciones. Señores, hubo gente que se opuso seria y con muchas razones y con mucha lógica al automóvil. Sí, cuando el automóvil surgió, tuvo que vencer a la gente que estaba enamorada de su cochecito y de sus caballos. Tenía en su casa un coche de último modelo y tenía los caballos criados más hermosos que había en la ciudad. Y de ahí que le comenzó a hablar de este vehículo ruidoso y que llama humo, que era el auto, se sintió muy mal. Así que el automóvil tuvo que vencer una gran cantidad de oposición en la cultura humana. No sé si la máquina de escribir. Sí, también. ¿Por qué? Porque en las oficinas había gente que llenaba los formularios. Bien, y que pedía los certificados. ¿Cómo lo hacían? A mano. Ustedes llegaron a ver uno de esos registros de acta civil de aquí, del país, o de acta de nacimiento, escrito a mano. Ciertamente buscaban una gente que tenía una caligrafía muy bonita, muy hermosa. Eso se perdió con las máquinas de escribir. Por lo tanto, esa gente dijeron, la máquina de escribir me va a quitar el empleo. Tenía razón, pero no era malo. Es que tenía ya que pasar a otro tipo de actividad, que no era escribir a mano. Es decir, cada invento, cada creación humana tiene una cantidad de rechazo. Y ahora sentimos rechazo frente a la inteligencia artificial. Y te sigo diciendo, la inteligencia artificial en sí misma no es un problema ni es una amenaza. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la amenaza? Aquí, en la conciencia humana. Esta conciencia de fin de siglo que quiere renunciar a sus valores, a sus principios, a su conocimiento de Dios y hacer lo que le plazca. Esta conciencia de fin de siglo que dice, estoy considerando, un jefe de Estado dice, estoy considerando matar a fulano, de aquí a mañana me decido. ¿Y fulano es otro jefe de Estado? Y es un líder religioso. Además, hay un presidente que dice, esa nación va a ser parte de nosotros. Y no le he preguntado a los que viven ahí si les interesa. Siquiera si les interesa. Pero hay otro que en estos días dijo, bueno, tengo que decirle la región, todo lo que hay en Ucrania es ruso. Entonces nuestro problema no es la inteligencia artificial, es la conciencia humana. Es necesario que la conciencia humana vuelva a la luz, se deje llenar de la luz de Dios. Recuperemos, defendamos el respeto al otro, el derecho a la vida del otro y a la alimentación y a vivir feliz y que sus derechos se respeten por completo. Sigue siendo lo que Jesús enseñó, lo que Jesús nos demandó, la gran necesidad de la humanidad. Ámense los unos como a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si la inteligencia artificial, acompañada de una conciencia humana de fin de siglo, es la amenaza, entonces la esperanza es Jesús, el Cristo, y lo que nos enseñó. Dios nos ha bendecido.